Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Hoy un sábado más aquí con ustedes, gracias a Dios, llevándoles todas estas leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos, que nos revela la doctrina espírita, esta nueva revelación, como dice la canción, autorizada por Jesús y todo su equipo espiritual, para que recordaran sus enseñanzas, para que las completaran, porque según él mismo dijo, se necesitaba que dara esa comprensión de esas enseñanzas de él hasta perennemente, hasta el final de los tiempos, que es cuando todos caminemos hacia Dios, acercándonos a Él en esa perfección que Él nos plantea que también podemos conseguir a través de la reencarnación y de todas las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos. Estamos esta tarde con Heiner Arévalo. Buenas tardes, Heiner. Buenas tardes, Abel, y a todos los que nos escuchan, pues todos los sábados acá en el programa. Heiner es un viejo participante del programa radial, le damos la bienvenida. Y Jaime Fernández, buenas tardes. Hola, Abel, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Listo, tenemos también a Bobby Orozco, siempre pendiente de sus llamadas al 349-3929, 349-3548. También nos pueden ver por internet, ver y oír en directo por internet por www.cadenasradiallalibertad.com.co. Nos pueden mandar también WhatsApp al 315-726-9524, 315-726-9524. Con mucho gusto, cualquier inquietud, si no se la podemos responder en el momento, al aire, pues se la estaremos respondiendo con mucho gusto para la próxima semana. Seguimos entonces viendo este importante capítulo sobre la pluralidad de existencias. No hemos tenido una sola existencia, hemos tenido muchas en el pasado y todavía nos quedan muchas en el futuro también, porque tenemos, como lo decía ahorita, que cumplir ese mandato de Jesús y de las leyes espirituales, que es la perfección. Tenemos que acercarnos a Dios en esa perfección relativa a la que podemos llegar, y eso no lo podemos lograr en una sola existencia. Hoy vamos a continuar con este interesante capítulo. Todas estas enseñanzas que estamos dándoles aquí en el programa radial Barranquilla Espiritual, usted la puede complementar en los diferentes grupos de estudios espíritas de la ciudad. La Asociación Espírita Senderos de Paz, que está ubicado en la calle 44, número 4413, en toda la esquina. Hoy sábado a las 4 de la tarde y los martes y los miércoles a las 6 de la tarde, puede usted completamente gratis participar de todas las conferencias y tratamientos que da completamente gratis esta casa espírita. Igual, Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, los viernes a las 4 y los sábados a las 4 tenemos actividades. Viernes a las 4 tenemos los cineforos, películas que tienen contenido espiritual y que ayudan a complementar todas las enseñanzas que da la doctrina. Y los sábados, desde las 4 de la tarde, también tenemos estudio básico de la doctrina espírita y conferencias públicas a las 5 de la tarde. Entonces, son tardes realmente de crecimiento espiritual. El Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, ubicado en la calle 76, carrera 48, esquina, en el segundo piso, tiene los martes y los miércoles a las 7 de la noche sus charlas públicas. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro estudio del Libro de los Espíritus, libro que le estamos brindando un homenaje por esos 160 años que cumple este año este Libro de los Espíritus. Y estamos, repito, en el capítulo de la pluralidad de existencias o reencarnación. Vamos entonces con la pregunta 207. Semejanzas físicas y morales, ¿entre quiénes? Entre los padres y los hijos. Vamos a ver.
La pregunta 207 dice, ¿con qué frecuencia los padres transmiten a los hijos una semejanza física? Les transmiten también con frecuencia los padres transmiten a los hijos una semejanza física. ¿Les transmiten también una semejanza moral? Respuesta, no, puesto que tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de razas no existe más que consanguinidad. Ahí mismo, la 207A dice, ¿de dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Respuesta, de los espíritus superiores dicen, son espíritus simpáticos, atraídos por la semejanza de inclinaciones. Pregunta 208. Los espíritus de los padres no ejercen influencia en el del hijo después del nacimiento. Respuesta, una influencia muy grande, pues como hemos dicho, los espíritus deben contribuir a su progreso recíproco. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos por medio de la educación. Es para ellos una tarea, si fallan serán culpados. Pregunta 209. ¿Por qué de padres buenos y virtuosos nacen hijos de naturaleza perversa? O mejor dicho, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no atraen siempre por simpatía a un buen espíritu que anime al hijo? Respuesta, dice, un espíritu malo puede pedir buenos padres con la esperanza de que sus consejos le llevarán por el buen camino y con frecuencia Dios lo concede. La pregunta 210. ¿Pueden los padres con sus pensamientos y oraciones atraer al cuerpo del hijo a un espíritu bueno con preferencia a un espíritu inferior? Respuesta, no, pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y que les ha sido confiado. Y este es su deber. Los hijos malos son una prueba para los padres. Pregunta 211. ¿De dónde proviene la semejanza de carácter que existe muchas veces entre hermanos, sobre todo si son gemelos? Respuesta, son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. Pregunta 212. ¿Hay dos espíritus, o mejor dicho, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes? Repito la pregunta, ¿hay dos espíritus, o mejor dicho, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes? Respuesta, sí, o sea que hay dos, pero con frecuencia su semejanza hace que no os parezcan sino uno. Pregunta 213, puesto que los espíritus encarnan como gemelos por simpatía, ¿de dónde procede la aversión que a veces se nota entre estos? O sea, la aversión entre gemelos. Respuesta, no es regla invariable que los gemelos sean espíritus simpáticos, pues también los espíritus malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida. Pregunta 214. ¿Qué debe pensarse de las historias de niños que se agreden en el seno materno? Respuesta, leyendas. Para ejemplificar que su odio era inveterado, se le hace datar de época anterior al nacimiento. Generalmente no tomáis en cuenta las figuras poéticas. Pregunta 215. ¿De dónde procede el carácter distintivo que se nota en cada pueblo? Respuesta. Los espíritus tienen también familias formadas por la semejanza de sus tendencias más o menos purificadas, según su elevación. Pues bien, un pueblo es una gran familia en la cual se reúnen los espíritus simpáticos. La tendencia que tienen los miembros de esa familia a unirse es el origen de la semejanza que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Crees que los espíritus buenos y humanitarios busquen a un pueblo duro y grosero? No. Los espíritus simpatizan con las colectividades como simpatizan con los individuos, pues ahí están ellos en su medio. Pregunta 216. ¿Conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existencias? Respuestas, sí. Eso puede suceder, pero mejorándose cambia. Puede también no ser la misma su posición social, y si de amo pasa a ser esclavo, sus gustos serán diferentes y tendréis
dificultad en reconocerlo. Siendo el mismo el espíritu en las diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener de la una a la otra ciertas analogías modificadas, empero por las costumbres de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento notable cambia completamente su carácter. De orgulloso y malo puede, si se arrepiente, trocarse humilde y humano. Pregunta 217. En sus diferentes encarnaciones conserva el hombre vestigios del carácter físico de las existencias anteriores. Respuesta. El nuevo cuerpo no guarda ninguna relación con el antiguo, que está destruido. No obstante, el espíritu se refleja en el cuerpo. Sin duda que el cuerpo es tan solo materia, pero a pesar de eso está modelado de acuerdo con la capacidad del espíritu, que le imprime cierto carácter especialmente en el rostro, por lo que se dice con fundamento que los ojos son el espejo del alma. Quiere esto decir que el rostro particularmente refleja el alma. Por eso una persona excesivamente fea, cuando anima un espíritu bueno, prudente y humano, tiene algo que agrada, mientras que existen rostros muy bellos que nada hacen sentir y por los que se tiene incluso repulsión. ¿Podrías creer que solo los cuerpos bien formados sirven de envoltura a los espíritus más perfectos, aunque encuentres todos los días hombres de bien, a pesar de su apariencia deforme, sin tener pues una semejanza pronunciada? La similitud de gustos e inclinaciones puede dar lo que se llama un aire de familia. Hay un complemento de esta respuesta, o dice, no teniendo ninguna relación necesaria el cuerpo que reviste el alma en una nueva encarnación con el que la ha abandonado, puesto que puede haber tenido una procedencia muy diferente, sería absurdo admitir una sucesión de existencias de un parecido que no pasa de ser fortuito. Sin embargo, las cualidades del espíritu modifican muchas veces los órganos que sirven a su manifestación e imprimen en el rostro y hasta el conjunto de los gestos un sello distintivo. Así, bajo la más humilde envoltura puede descubrirse la expresión de grandeza y de dignidad, mientras que en el traje de un gran señor se ven a veces expresiones de bajeza e ignominia. Ciertas personas procedentes de la más ínfima posición adquieren sin dificultad las costumbres y modales de la alta sociedad y parece que en ella vuelven a encontrar su elemento, mientras otras, a pesar de su nacimiento y educación, están siempre en ella como fuera de su centro. ¿Cómo explicar este hecho sino como un reflejo de lo que fue el espíritu? Bien, entonces realmente tenemos aquí todo un tratado bien completo de lo que se refiere a las semejanzas físicas y a las semejanzas morales de los padres para con sus hijos y hasta de los pueblos. Realmente este tema es fascinante y podríamos profundizar mucho. Sin embargo, podríamos concluir de que los padres no transmiten a los hijos sino su cuerpo físico. Que cualquier cualidad moral que tenga esa alma es propia de esa alma. No se ha desprendido nada del cuerpo de su padre para adornar esa cualidad de su alma. Pero sin embargo, lo que sí se da es las afinidades. En una familia reencarnan espíritus con afinidades, con gustos parecidos, con temperamentos parecidos, y por eso pareciera ser. Y es muy común decir, no, fulano de tal heredó de mí esto y aquello, pero realmente se dan es por afinidades esos parecidos. Y también interesante esta parte de los pueblos, ¿no? Que colectivamente también los espíritus encarnamos a pueblos cuyos forma de ser, forma de comportarse, nivel educativo, nivel cultural, nivel moral, esté acorde, afín a ese ser que va a encarnar. Por eso se ven como unas colectividades parecidas, que podemos hablar el temperamento del colombiano, el temperamento del venezolano, o sea, la personalidad, todo ese tipo de cosas, pero también se da por afinidad. Y sabemos de pueblos que han reencarnado colectivamente, como es el caso en el libro A Camino de la Luz, que lo describen, que lo estudiamos aquí precisamente en el programa radial, el pueblo de Esparta, que luego reencarna como la Alemania nazi,
un pueblo guerrero, y el pueblo de Atenas, que reencarna como la Francia de las artes, de las letras. Entonces, y también tuvieron que, en 2 guerras, estuvieron luchando entre sí. Entonces, realmente, colectivamente, pues, podemos decir, los colombianos somos seres que nos reencontramos nuevamente con una historia, no solamente aquí en el continente, sino posiblemente en el viejo continente también. Entonces, por eso se dan esas afinidades familiares y colectivas. Sí, como en el mismo Evangelio está expresado, el espíritu procede del espíritu y la carne procede de la carne. Es decir, desde el punto de vista biológico, genético, claro, los hijos heredan pues la información genética de sus padres. De ahí que ya sea predominantemente la influencia del padre o de la madre, una mezcla de ambos, pues los hijos suelen físicamente salir muy parecidos pues a ambos o a uno de ellos o a un tronco de ellos, ¿cierto? Porque ahí al generar físicamente los padres el cuerpo físico de ese espíritu que reencarna, pues obviamente que ese cuerpo va a participar de las características que ellos genéticamente les transmiten. Ahora, hay que tener en cuenta que por las leyes de evolución, este material genético que hereda ese espíritu reencarnante también está subordinado, guarda directa relación y estrechísima relación, digamos, con el panorama kármico de ese espíritu. Es decir, en cuanto a las experiencias que debe vivir o a los deberes que debe cumplir, como a los compromisos que trae. Me explico. Si un espíritu viene con el programa de avanzar y vivir experiencias en el campo físico-atlético, porque en esta presente reencarnación su trabajo va a estar en el impulso de las prácticas deportivas y está, digamos que, programado para convertirse en un atleta profesional, es obvio que va a escoger un cuadro familiar, unos padres que genéticamente le puedan proveer de un cuerpo físico saludable, fuerte, atlético. Pues no va a escoger un cuadro familiar en donde haya desnutrición y sus padres le vayan a genéticamente heredar un cuerpo enfermizo y débil, ¿cierto? No estaría acorde. Por otro lado, también desde el punto de vista, digamos, de los compromisos que trae del ayer, porque si debido a sus débitos del pasado, por sus infracciones y sus errores cometidos del pasado, deba verse sometido a la experiencia de sufrir tal o cual enfermedad o limitación de tipo físico, pues obviamente que también escoge un cuadro genético que le favorezca tener un cuerpo físico con ese tipo de malformaciones o de problemas físicos, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista moral, el espíritu hereda del espíritu. Recordemos que a través de la ley de la reencarnación aprendemos que el espíritu vive múltiples existencias y cada múltiples vidas, la vida es una sola como tal, como espíritus, pero vive una cantidad de existencias corporales y en cada una de ellas aprende, crece, acierta, se equivoca y enmienda sus errores. Entonces ahí va forjando su carácter, va adquiriendo virtudes, desarrollando habilidades, etcétera. Entonces es obvio que el espíritu, esas cualidades y esas formas que distinguen el carácter de una persona son herencia de su propio espíritu sobre la base de las experiencias que vivió en su pasado y que ya forman parte de su acervo espiritual, más las que le suma en su nueva existencia. Entonces, si vemos un niño, un joven que de manera natural y espontánea es muy tierno, es muy delicado y muy comedido, aun cuando haya nacido y crecido en un ambiente familiar que es tosco, rudo o grosero, pues es obvio que es conquista de ese espíritu. No lo ha aprendido de su entorno, ¿cierto? Es él que ya sobre la base de sus experiencias pasadas ha aprendido, ha conquistado la amabilidad, la ternura, el respeto y el buen trato. Ahora, entonces ahí vemos claramente, ahora como tú decías, esto por ley de afinidad,
en los grupos familiares siempre coinciden espíritus que son afines. O sea, en el nivel evolutivo en que nos encontramos, en nuestro cuadro familiar, encontramos los dos campos, las dos áreas. Encontramos espíritus que son afines a nosotros, que tenemos semejanzas de inclinaciones, de ideas, de sentimientos, y con los que muy posiblemente o indudablemente hemos venido vinculados desde nuestro pasado. Ahora encontramos también espíritus que son lo opuesto, que somos agua y aceite. Son aquellos espíritus con los que debemos resarcir, con los que debemos perdonar, ser perdonados y limar asperezas y transformar odios en amores y antipatías en simpatías, que ese también es el propósito de encontrarse a través de los lazos de familia. Entonces encontramos toda una cuestión variopinta. De ahí porque en el seno del hogar encontramos grandes afinidades como también grandes antipatías. Las simpatías pues nos sirven, nos reunimos y seguimos creciendo, y esos lazos se hacen más puros y más estrechos. Con aquellos con quien tenemos antipatía, pues tenemos el deber moral de trabajar, de corregir, y de esos lazos de odio convertirlos en afecto. Ahora, lo de la influencia positiva, esto se da en ambas vías. Obviamente que lo más natural, digamos, lo que predomina, la tendencia general es que los padres, que son los espíritus que ya están reencarnados y que tienen mayor experiencia en la presente reencarnación, pues sean, digamos, los encargados a liderar y a educar ese espíritu que reciben como hijo. Esa es como la ley general, por la cual, es decir, la paternidad, maternidad, pues es un deber divino, pero de los más altos, porque es el Padre Celestial le entrega a los padres un espíritu con el propósito de que se lo devuelvan mejorado, mejor educado. Pero a veces sucede lo contrario. A veces son los espíritus que reencarnan como hijos los que son mucho más esclarecidos, y los que vienen por X o Y razón con la tarea como de enseñarles a sus padres. Por eso vemos padres excelentes que tienen unos hijos que son, como se dice popularmente, unas lacras, ¿cierto? Y ocurre lo contrario. Padres que no son precisamente el vivo ejemplo de la responsabilidad y de la virtud, y sin embargo tienen unos hijos que se encargan de darles el buen ejemplo que ellos no han querido seguir. Y ya para terminar esta intervención, lo que tú decías referente a los pueblos, recordemos que las colectividades no son más que la suma de los individuos. Entonces, obviamente, y como los individuos, es decir, los espíritus, se buscan por ley de afinidad, es obvio que sobre la base de la semejanza de las ideas y de los sentimientos y de la forma de actuar y de sentir, pues los espíritus se buscan y conforman familias, conforman grupos sociales que terminan conformando naciones. De ahí por eso vemos que cada pueblo tiene un sello distintivo. Vemos pueblos que tienen una tendencia natural a ser organizados, a ser disciplinados. Es una virtud que esos espíritus como colectividad han conquistado y que por ley de afinidad se buscan, mientras que otros son el ejemplo de la indisciplina total, ¿cierto? Algunos son ejemplo de la transparencia, de la pulcritud y de índices bajísimos de corrupción. Otros ocurre exactamente lo contrario, es la ley de afinidad. Y como tú decías, hay unos muy belicosos que conforman grupos, sociedades que son belicosas, y hay otros que son lo contrario, que siempre tienen la tendencia a buscar el bien común y a ser pacifistas. Bueno, complementaremos la próxima semana cuando concluiremos el capítulo y recogeremos todas de pronto las inquietudes, porque da para mucho más solamente este pedacito y esta porción de preguntas que hemos leído con su respectiva respuesta da para mucho más, pero concluiremos la próxima semana, que es poquito todavía lo que nos falta del capítulo. Complementaremos todas estas ideas que maravillosamente nos ha recogido hoy Jaime. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta pronto.